Buenos días a todos. Bueno, nuevamente en el living de News Digitales. Hoy con una presencia que realmente se destaca porque tenemos a una persona que ha tenido a lo largo de su carrera política y a lo largo de su vida institucional en la función pública de nuestro país grandes hazañas, grandes desafíos y también lógicamente que hoy sigue en una plena actividad, con lo cual se inserta en debates y en discusiones que están en la diaria de los argentinos. Muchas veces quizá en las que no se pone el foco de atención, así que hoy vamos a estar de alguna manera concentrando la mirada, analizando también desde distintas perspectivas la problemática que se vive en nuestro país con respecto a leyes claves como por ejemplo la ley de discapacidad, lo que tiene que ver también con las partidas de asignaciones sociales que el gobierno muchas veces deniega a los gobiernos provinciales, incluso aquellas que muchas veces están amparadas por leyes que no se terminan de cumplir. Y bueno, le vamos a ir dando la bienvenida y agradeciéndole la visita a Daniel Arroyo. Bueno, Daniel, muchas gracias por encontrarte hoy aquí en el living de News Digitales, que te damos lógicamente las bienvenidas. Un gran gusto, en serio. Bueno, Daniel, bueno, la realidad que tenés una, vamos a decir así, un historial de alguna manera que empezó desde el estudio, pero que después también se fue profundizando a través de algo que creo yo que es como un máster, ¿no? Que te da la función pública para poder conocer bien a fondo las problemáticas que tiene la ciudadanía o la sociedad argentina en este caso. Digo, empezaste, digo, para también de alguna manera poner en autos cómo llegamos al hoy, ¿no? Empezaste teniendo un rol clave en el gobierno de Néstor Kirchner, después tuviste también un rol clave en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Daniel Scioli, y hoy te toca acompañar, digo, más allá también del paso por el gobierno de Alberto Fernández, que no me lo quiero dejar de lado, que también vamos a profundizar sobre eso, pero hoy te toca estar en el Congreso de la Nación, donde está en auge y en discusión permanente leyes que cambian el destino de un montón de familias del otro lado, ¿no? ¿Cómo se siente el debate y cómo sentís que se está llevando adelante la Argentina de Javier Milei en estos temas? Primero, a mí me ha sido muy útil la formación académica. Yo vengo del mundo académico y fui a la política. No es que soy un político, soy un profesor Claro, claro. universitario que me fui enganchando. Y para mí eso es importante porque yo construyo ideas y a partir de ahí hago. Claro. La verdad que soy un tipo contento con lo que he hecho en distintos momentos. Cuando estuve en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, que era secretario de Políticas Sociales, puse en marcha un plan que se llama Manos a la Obra, que era todo un encadenamiento productivo, apoyo a pequeños emprendedores, el desarrollo de muchos de los que hoy son microemprendedores, procesos productivos, claro, economía informal. Luego, cuando fui ministro con Alberto Fernández, hice la tarjeta alimentar, que hoy la continúa el gobierno. Y la tarjeta fue clave en un momento en que se lanzó también, porque de alguna manera asistía específicamente al individuo, que era quizá una queja que se daba en el Estado sobre los intermediarios, ¿no? Absolutamente, eso irá directo para las madres con chicos, primero hasta 6 años, después hasta 14 años. El actual gobierno la continuó y eso para mí es un honor. O sea, yo creo eso, que cuando uno está en la función pública tiene que haber una política pública que se sostenga en el tiempo, que vengan otros y la sostengan, y es así. Las famosas políticas de Estado. Sí, yo creo eso, básicamente. Para mí la clave es cuando uno esté, primero, tener una idea clara de lo que pasa, transformarlo en acción. Yo estaba convencido, la primera vez que fui con el gobierno de Néstor Kirchner, que el problema era un problema de falta de capitalización de los sectores pobres, que gran parte de la gente trabajaba sin máquina, herramientas, sin condiciones, haciendo changa como podía, y que estaba creciendo el mercado. Estoy hablando 2003, 2004, 2007. Había un crecimiento en ese momento de la Argentina de manos de obras independientes y autónomas que quizás no tenían apoyo, por decirlo así. No tenían máquina, herramienta, no podían acceder a crédito. Entonces armamos un sistema de crédito no bancario y un mecanismo de apoyo y de capitalización. Básicamente la idea es que el pequeño emprendedor dé un salto. Si alguien tiene un taller mecánico en su casa, que tenga la máquina para atender motores de inyección, que empiece a crecer y que busque un pibe de la esquina que estaba sin laburo y empiece a armar el proceso. Claro, esa fue una solución directa. Yo creo eso, o sea, para mí hay una idea, acá hay un problema de capitalización de los sectores pobres. Trabajan sin máquinas, sin herramientas, sin volumen, sin escala, y capitalizarlo. Cuando fui ministro de Desarrollo Social de la Nación, en la etapa de Alberto Fernández, mi diagnóstico es que hay un problema de malnutrición en la Argentina. O sea, claro, bueno, ahí estuvo en un momento que también se dio debates quizás que se dieron en un momento determinado en la Argentina que después cambiaron drásticamente por la pandemia, pero que tenía que ver con esa mesa del hambre, ¿no? Exacto. Que de alguna manera le dio un título importante a una situación que se vivía, que después quizás no llegó a florecer, digamos, también porque tuvo se desató un resultado. En el medio vino, ¿no? O sea, ese gobierno arrancó el 10 de diciembre y el 19 de marzo cerró todo por la pandemia. Yo había
había hecho la tarjeta alimentar antes, la puse en marcha a los 6 días, empecé en Concordia, que es la ciudad con mayor nivel de pobreza de Argentina, fui recorriendo todo el país, terminé en marzo de hacerla y se puso en marcha la pandemia. Fue providencial, no es que lo hice pensando en la pandemia, sino mi objetivo era mejorar la nutrición, orientar mucho al consumo de leche, carne, frutas y verduras, y menos fideos, harina, arroz, polenta. Ese era mi objetivo, que las madres tuvieran mejores condiciones para nutrir bien a los chicos, porque un chico que se nutre mal no desarrolla el peso y talla, no desarrolla las condiciones básicas, reproduce la pobreza. Bueno, arrancó la pandemia y yo había hecho la tarjeta alimentaria y nos sirvió para sostener. Estamos hablando de un momento que había 11 millones de personas que había que asistir alimentariamente. Y hoy como diputado puse en marcha la ley de emergencia en discapacidad, que para mí, de todos los sectores que están mal, y son muchos en Argentina, los que peor están son las personas con discapacidad y su familia. Lo que trato de hacer en cada caso es ir, y mi idea de lo que hay que hacer, las teorías, trato de transformarla en cuestiones prácticas. Ahora vamos, si puede ser, en un cachito a lo que es la discusión por la ley de discapacidad, pero me interesa el tema del hambre porque sigue siendo una política, ¿no? Digamos, sigue siendo una problemática que hoy la política por momentos parece no querer ver o no querer tocar en profundidad para tratar de solucionar. Y se dan discusiones en los distintos espacios políticos que les toca gobernar a la Argentina sobre cómo abordar esa problemática, ¿no? Porque hace poquitos días el presidente usó una frase que rebotó bastante, por decirlo de alguna manera, que tenía que ver con que ninguna persona muere de hambre en Argentina. Digo, soy una persona lo suficientemente capacitada para quizá confirmar si esto es así, pero también digo, hay una malnutrición del argentino promedio que quizá no se observa como la posibilidad de una muerte anunciada, digamos, ¿no? Porque en definitiva, digo, aquel que come mal tampoco se nutre con los suficientes, digamos, vamos a decir así, ¿no? Las demandas que el cuerpo exige. En Argentina hay un serio problema de malnutrición, que no empezó con este gobierno, viene hace tiempo, pero se agudizó por el costo de los alimentos de los últimos años, básicamente. Nutrirse mal es comer fideo, harina, arroz, polenta, y comer poca leche, carne, frutas y verduras. Que vos o yo comamos mal es un problema relativo porque nosotros tenemos la estructura ósea desarrollada, el intelecto, nos hemos desarrollado. Bien. Que un nene o una nena coma mal es tremendo, porque no desarrolla el peso y talla que podría desarrollar, no desarrolla la capacidad intelectual. Son esos chicos, como está hablando la maestra, están mirando por la ventana y no logran sostener el ritmo de la clase y reproducen la pobreza permanentemente. Nosotros, en esencia, tenemos un problema de hambre que tiene que ver con cuestiones de salud. Hay lugares donde el agua realmente está en situación muy crítica y deriva en problemas de hambre. Hay situaciones muy críticas, sobre todo en zonas rurales, comunidades aborígenes, pero el problema más grande está en la malnutrición. Claro. Que tiene que ver con varios aspectos, pero uno es que nutrirse bien es caro. Comer comida de buena calidad, comida equilibrada, saludable, es caro. Y entonces lo que tenemos hoy es eso, de que se comen los comedores escolares, lo que se puede, fideo, harina, arroz, polenta, que comen las familias en su casa, lo mismo. Eso se fue complicando a medida que fue creciendo el precio de los alimentos y hoy ahí está el problema. Yo creo que hay que hacer una política sostenida en el tiempo, por eso la tarjeta alimentar para mí va orientada a las madres con chicos para que se nutran bien. El gobierno la continuó, aumentó el monto, lo cual es bueno, en mi opinión. Hay que tener una política sostenida de buena nutrición, sobre todo en un país que produce alimentos. No puede haber hambre y no puede haber malnutrición en un país que tiene las condiciones para producir alimentos y para alimentar bien a su población. Hay una mala distribución quizá también, ¿no? Digo, porque es como que siento que el argentino en sus generales de la ley es muy solidario, de hecho lo vemos permanentemente, trata de ayudar, trata de, por decirlo así, colaborar con aquellas personas que no la están pasando del todo bien. Pero también por otro lado es como que observa que paga los impuestos, pero que tampoco es así, esas familias que quizá necesitan de un apoyo y un estímulo del Estado, les llega esa ayuda. No hablo de planes habitacionales, que entiendo que también fuiste parte, digamos, de esas tareas dentro de lo que tiene que ver con infraestructura, pero sí de una cuestión quizá más básica que tiene que ver con permitir que la gente pueda comer dignamente y que ahí esté un poco la redistribución de los ingresos de los argentinos, ¿no? Como para que lleguen a esos hogares. ¿Crees que también ahí es donde por ahí falla un poco el Estado en no saber cómo abordarlo? Porque pienso, hoy hay municipios que están en el día a día con las familias. Una provincia, o sea, o gobiernos provinciales que están encima, porque la educación de alguna manera llega a todos lados, la salud llega a todos lados en este país. Y bueno, y un Estado nacional que de alguna manera también, quizás, como vos planteás, con medidas como sostener la tarjeta, hace un gesto hacia ahí, ¿no? Sí, yo creo que está pasando lo siguiente hoy en la Argentina. Para mí el rol del Estado es compensar. Todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes, una regla básica. Todos tienen que hacer sala de 3, 4 y 5 años. Nos faltan 3.000 jardines de infantes.
Esa es tarea del Estado. Ahí también se juega lo nutricional en los primeros años. Todo chico tiene que terminar la escuela secundaria. Esa es tarea del Estado. Compensar situaciones que tienen que ver con lo habitacional. El rol del Estado es compensar. En el caso de las personas con discapacidad, como tiene un costo adicional 30% más grande que el resto de la familia, por el propio tratamiento, el Estado tiene que compensar. Ese es el Estado. No tiene que meterse en todo el Estado, no es que se trata de que todos seamos iguales, sí de que todos tengamos una base de arranque similar. Y el Estado tiene que compensar eso. ¿Qué es lo que está pasando hoy para mí en materia social? El gobierno ha hecho dos cosas en política social. Aumentó el monto de la asignación universal por hijo, que es una política que ya viene hace muchos años, y aumentó el monto de la tarjeta alimentaria. Hizo esas dos cosas y no hizo ninguna otra. O sea, se corrió de los comedores, de los merenderos, de los procesos de acompañamiento. Y ahí hay un problema, porque objetivamente hoy lo que tenemos mucha gente que está yendo a los comedores, a los merenderos, al comedor escolar y está comiendo mal, claro, objetivamente. En eso no alcanza solo con transferir dinero, en mi opinión. Claro, te he escuchado defender las organizaciones sociales en algún momento. Digo, quisiera también un poco que puedas abordar esa opinión, porque para mucha gente que quizás no se interioriza, y esto digo va un poco a la media, no tiene que ser un problema para el común de los argentinos, digamos, el rol de las organizaciones sociales, pero para una persona que ha tenido un rol tan importante a lo largo de la historia de los últimos años de la Argentina, en un ministerio clave, digamos, que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, digo, vos los viviste y los viste trabajar en el día a día. Entonces hoy cuando se pone en juego un poco este rol de si las organizaciones sociales son solamente un grupo de piqueteros que cortan la calle o son personas que realmente asisten, ¿cómo ves esa diferenciación o cómo analizás vos esa situación, digamos, sobre el rol que muchas veces ocultan, porque nadie los va a ver, digo, porque no hay medios yendo a ver cómo las organizaciones sociales trabajan en el territorio, digo, y cómo quizá ayudan a esa familia vulnerable que quizá el Estado de otra manera no tiene cómo llegar, ¿no? Cualquiera vaya a un barrio pobre. La Argentina tiene 5 millones de personas que viven en 5.700 barrios, que no tienen ni agua, ni servicios básicos, ni condiciones mínimas, ni piso de material, bien más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Cualquiera que vaya a recorrer cualquiera de esos barrios se va a encontrar con que hay una escuela, o sea, y las maestras poniéndole al cuerpo, claro, yendo para allá, una salita de primeros auxilios, una salita de salud, de atención primaria, que hay iglesias, que está el cura, que está el pastor, que está el técnico del club de barrio, que hay organizaciones sociales de distinto tipo y que están los que venden droga y el narcotráfico. Eso es. Yo siempre creo que para planificar, yo creo mucho en el tema de ver, juzgar y actuar. Ver lo que pasa, juzgar cómo estamos y hacer cosas. Bueno, si uno quiere ver, hacer el diagnóstico, eso es lo que sucede en un barrio hoy. ¿Cuál es el problema principal hoy? No tanto que avance el narcotráfico, que viene avanzando hace tiempo, que el que vende droga gana más que el que trabaja, le va mejor, tiene billete y da crédito, sino que los otros, que son los buenos, se están cayendo, están agotados. La maestra no aguanta más, la enfermera sale corriendo porque tiene otra cosa, el cura, el pastor están como pueden. Y las organizaciones sociales que han tomado en muchos casos el tema del corte y el piquete como regla, y eso ha cansado a gran parte de la sociedad, pero son los que están en el barrio poniendo en el cuerpo, viendo, conociendo, tratando de ayudar, ver qué hacen. Ese entramado hoy está como muy agotado. Yo creo que el error de diagnóstico del gobierno es creer que solo se resuelve transfiriendo dinero. Claro. Que lo hace, que transfiere, que aumentó los montos, pero no es entramado. Como hoy se corrió el Estado Nacional, lo que tenemos es una municipalización de la crisis, todo va sobre el municipio. O sea, ¿a dónde le van a golpear la puerta a todos los que tienen que hacer algo y no pueden y no llegan o no tienen laburo? Pues va al municipio. Comenzaron a proliferar, de hecho, las ollas populares, como una consigna que hacía tiempo no se veía, por lo menos. Lo que pasa es que el problema, en mi opinión, en materia social hoy hay dos cuestiones muy fuertes. Uno es el endeudamiento de las familias. Todos tenemos costos fijos altos, pagamos mucho de luz, gas, agua, alimentos, transportes, medicamentos. No te alcanza, te endeudas. Arrancas el mes siguiente de -10, debiendo plata, tapás todos los agujeros, te queda larguísimo el mes, volvés a endeudarte, el sobreendeudamiento. Entonces, vivir tomando crédito para vivir. No me refiero al que toma un crédito para comprarse algún bien, sino el crédito para vivir. El endeudamiento de la familia es el núcleo central. Nosotros acabamos de hacer un estudio que marca que el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Sabe, tomó un crédito, otro le pidió acá, ya sabe lo que tiene que pagar el viernes de cuota, pero si vos decís, ¿cuánta plata debe? No sé, me perdí por semejante, tomo, saco. Boric es presidente de Chile, hubo un gran conflicto de endeudados. En Chile la gente se endeuda para estudiar, es más grave que en la Argentina, pero yo le prestaría mucha atención. Primero hay un fenómeno ahí.
Yo creo que el gobierno no lo está viendo bien eso, no está entendiendo que aquí hay un problema serio y todo eso va sobre el municipio, sobre la provincia, pero sobre todo sobre el municipio. Y el segundo, que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Yo no llego, no me alcanza, estoy endeudado, complicado. No hay explosión, hay protesta, hay reclamo, pero lo que hay es implosión. Mucha gente que revienta para adentro. Eso se traduce en violencia. Yo estoy mal sacado, complicado, me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos damos los golpes, a los tiros, no sabemos por qué. A mí me parece que lo que está pasando es que el gobierno transfiere dinero, pero no interactúa en todo el resto de la vida cotidiana. Están desbordados los municipios, están desbordadas las escuelas, las iglesias, los pastores, el comedor, están todos sin saber qué hacer. Todos hacen olla popular, van, vienen, hacen rifa, feria americana, no saben más qué inventar, están todos tratando de encontrar la vuelta. Y en ese proceso, mucho que revienta para adentro. Yo creo que habría que prestarle atención. Para mí no va a vivir eternamente de implosión un país, con lo cual habría que prestar atención y empezar a mejorar. Bueno, la verdad que clarísimo, hasta acá me sorprende y increíble. Estoy como realmente tratando de procesar rápidamente todo lo que vas contando porque, digo, es una cosa que estamos viendo permanentemente y a veces no tomamos la dimensión de lo que se viene, ¿no? Y de lo que se puede venir si no hay, no digo medidas, porque por ahí a veces la gente está esperando un milagro y no es eso, sino que es abocarse a trabajar y a resolverlo, digamos, Sí, o empezar lo un que hoy no proceso está de claro, resolución. claro, lo que no está claro hoy, de vuelta, ningún problema empezó con este gobierno, No, viene no, así, sí, pero sí, lo claro. que no está claro hoy es cuál es el camino para mejorar. ¿Qué debería hacer alguien para mejorar? Estudiar y trabajar. ¿Cuál sería el camino? Sin duda. ¿Qué debería hacer? Estudiar, ¿qué tiene que decirle un padre? Ponete las pilas, estudiar, trabajar. Hoy no queda claro que ese es el camino. Primero porque hay un problema serio de desempleo, mucha gente está buscando laburo y no encuentra. Yo cuando voy a un barrio siempre paso por la rotonda. Si hay gente en la rotonda quiere decir que hay laburo porque hay construcción. Si la gente va a la rotonda, espera que venga alguien, que hay un laburito acá, allá y la lleva. Changas, pero Sí. con cierta Cuando no continuidad. hay gente en la rotonda, quiere decir que no hay laburo. No hay changa, no hay movimiento, por un lado. Por otro lado, se hizo caro el tema del transporte. Buscar trabajo es caro. Alguien que tiene que venir del conurbano de la ciudad de Buenos Aires paga un colectivo, el tren, el subte u otro colectivo, un sanguchito en el medio, se le fue un montón de guita. Si no logró conseguir laburo, esa pérdida Vení todo el 3 veces y tiempo. no puede venir más. No, porque es que justamente buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y hoy es costoso. Por un lado tenés desempleo y por otro lado tenés sobreempleo. La persona que tiene un trabajo y además maneja el auto, va con la motito, con el auto de un lado a otro, lleva con la bici. Yo me he reunido varias veces con los gerentes de los que tienen empresas de pedidos, donde van los pibes que manejan Claro. bici, auto. Y voy viendo cómo va creciendo el número de horas que trabaja la gente. Al comienzo tenían un promedio de 2 horas, era gente que hacía otra cosa y además salía con el auto o salía con la bici. Va creciendo porque no alcanza. Sí, hay un fenómeno como de agotamiento muy fuerte que hay que prestarle atención. La idea que tiene el gobierno nacional es que eso no es tarea del gobierno nacional, sino de las provincias, de los municipios. Yo creo que el gobierno nacional tiene un rol clave ahí para integrar un país tan distinto, pero la verdad la situación es muy complicada. Ujú. Vamos tocando, si puede ser, un tema que quizás ya mencionaste, ¿no? Que tiene que ver con esto de la ley de discapacidad. ¿Qué sentís que está pasando? Digo, ¿qué crees que también pasa por la cabeza de un presidente a la hora de vetar una ley como esa? Porque digo, no debe ser una tarea simple, calculo. No es que, digo, entiendo que también hay una cuestión de discusión política de lo que quizá para un gobierno significa que un Congreso o que una Cámara te sancione una ley cuando vos con los tuyos no la querés sancionar. Pero digo, ¿qué sentís que es lo que está pasando y crees que hay un camino medio, hay un camino del diálogo, una posibilidad, o es todo sino en Argentina? No, claramente no es todo sí, no, sino que tiene que haber un camino del medio, de diálogo, de acuerdo, de consenso, de poner acciones en marcha. Yo no entiendo por qué vetó la ley de emergencia en discapacidad. Pensé que no la iba a vetar. Yo soy el autor de la ley, pensé sinceramente que no la iba a vetar. Una persona que trabaja en un taller protegido, una persona con discapacidad, va todos los días a trabajar 4 horas en un taller, cobra 28.000 pesos por mes. No por día, por mes. 28.000 pesos Por mes. la persona que trabaja 4 horas 4 por día. horas todos los días en una herrería, en una carpintería, ensamblan productos de electricidad o de sanitarios, depende del taller de lo que es, 28.000 pesos por mes. Cobra lo mismo de febrero del 2023. En febrero del 2023 era poco, hoy quedó totalmente desfasada. Un transportista, una persona que transporta a una persona con discapacidad, la lleva, cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.500 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde el tratamiento, con mucha suerte lo lleva 2. Una asistente terapéutica, digo una porque en general son mujeres, cobra a 180 días, está laburando y cobra a 6 meses 3.000 pesos a la hora. Gente está buscando otro laburo todo el tiempo porque no cobra, no llega y no puede. Los hogares, los centros de día están todos a punto de cerrar, de verdad, están todos con deuda con la FIP. El sistema está colapsado de prestaciones de discapacidad.
La ley lo que dice es, reordenemos esto. Acá, digo, las personas no accedan a los medicamentos, no pueden trabajar, no tienen las terapias, no tienen el acompañamiento, no pueden sostenerse los hogares porque está, no un poquito, está totalmente Claro, desacomodado. Entonces la ley lo que dice, vamos para atrás, antes del 120% de evaluación, a diciembre del 2023, vengamos a hoy por inflación, descontemos lo que sí se aumentó y a partir de ahí creemos un nuevo nomenclador. Esto, ¿cuál es el objetivo? Que el transportista cobre la nafta, lo que sale en nafta, y que se ve obligado a llevarlo a los 5 días. Que el que labura cobre, que accedan a los medicamentos. Eso es 0,003 del Producto Bruto Interno. No tiene ningún impacto fiscal, ningún impacto fiscal. Y no es impacto fiscal, sino deuda que el Estado tiene con las familias y con las personas con discapacidad. claro. ¿Por qué pasa esto? Porque no aumentó el nomenclador. En todo lo que va del año aumentó solo 0,5%. Entonces, al no aumentar el nomenclador, generó este colapso. La ley es de pura justicia, de pura humanidad. Dice, mira, esto está desfasado, reordenemos el nomenclador y generemos las prestaciones. Después tiene otras dos partes más. No entiendo por qué se ha vetado. Me parece a mí que el gobierno busca hablarle a los mercados y decir, mire, esta es nuestra regla fiscal, esta es nuestra regla económica y no nos movemos ni un milímetro. Y alguien habrá dicho, vetame todo. Pero hay un problema en las líneas intermedias. Digo, los que se encargan de discapacidad, como que se encargan de deporte, de medio ambiente, en la línea intermedia de un gobierno son los que tienen que llevarle arriba al ministro, al presidente, los temas. Decir, che, Claro. acá hay un problema, tenemos esta situación. Bueno, el gobierno actuó sin ningún matiz, no entendió que esto no tiene impacto fiscal, que está totalmente desacomodado, que es desesperante la situación de verdad, tiene un nivel de angustia brutal la familia. Vos contabas mi trayectoria. Yo he sido ministro en la provincia de Buenos Aires, ministro de la Nación, fui ministro de la pandemia, estuve cuando estaba todo cerrado estábamos todos muy asustados. Estuve en inundación, en barrios pobres, convivo con el dolor de hace muchos años, con el dolor más profundo de las personas. Nunca me pasó como ahora, que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar con el tema de discapacidad. El nivel de angustia es muy fuerte. No entiendo por qué lo ve todo el gobierno, no logro entender. ¿Crees que va a haber otra chance? ¿Ya sentís que a pesar de que quizás, digo, estamos en un año electoral en el que todo puede pasar, ¿no es cierto? Digo, esperemos también un poco a ver si se logra también tener algún tipo de cordura en la materia y se entiende que no es una ley más, ni que tampoco no es solamente una ley que viene siendo impulsada por sectores de la oposición que buscan desestabilizar el equilibrio fiscal de un gobierno, sino que me parece que estamos tocando temas que, a ver, una cancha de fútbol sale 2.000 pesos la hora y es lo que le quieren pagar a esta gente para atender una cuestión tan elemental y tan básica como asistir a personas con discapacidad. Me parece un horror realmente. Primero la ley es una ley fuera de la grieta, yo me preocupé que fuera una ley fuera de la grieta. Votamos 2/3 de la Cámara de Diputados, votaron de todos los bloques que acompañan siempre al gobierno, votaron a favor y 2/3 del Senado. El gobierno la vetó, la verdad que no entiendo por qué. Nosotros insistiendo con los 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado, automáticamente queda puesta en marcha la ley, ya no hay más y hay que llevarla adelante. Entiendo que va a pasar esto. El nivel de angustia es muy fuerte. No pasaría si alguien que votó a favor, estamos hablando que votó en junio, hace 40 días, cambia su voto. Sería muy Claro. fuerte. Digo, te doy un ejemplo, una anécdota, simplemente. Un diputado del interior del país, que todo el mundo sabía que iba a votar a favor de la ley de emergencia y discapacidad, que estaba, lo contaba, un domingo a la mañana se le aparecen 5 madres que tienen hijos con discapacidad. Porque habían escuchado que la semana anterior se había caído la sesión porque había habido problemas con los vuelos y los diputados llegaron tarde. No dudaban que este hombre iba a votar a favor, pero querían estar seguras de que tenía el pasaje. Tuvo que tranquilizar, decir, quédense tranquila, tengo el pasaje un día antes, si hace falta voy caminando. Pero el nivel de angustia, y no dudaban de qué iba a votar, simplemente quería estar recontra segura que el hombre iba a estar y sentado. Eso no pasa con ninguna otra ley. Por eso yo no entiendo cómo no ha captado el gobierno una familia donde una persona con discapacidad, su vida es otra definitivamente. Una madre, y son en general las que se encargan, que tiene un hijo con discapacidad, su vida de ahí para adelante va a ser otra. Entonces, la sensación que tienen las personas que el Estado los lastima es absurda. Yo pensé que no lo iba a vetar, creo que vamos a conseguir de vuelta los 2/3 y se va a poner en marcha, que es lo lógico, es lo racional. No hay ninguno. Trump acaba de lanzar un programa para personas con discapacidad hace 2 meses. Orbán, Meloni, extrema derecha, similares a Milei, hacen otra cosa en discapacidad. Bolsonaro, cuando gobernó Brasil, no hizo lo que está haciendo el presidente argentino con el tema de discapacidad. Solo con que haga lo que se hizo en otros países, los similares, los de extrema derecha, las cosas podrían mejorar. Bueno, Daniel, te agradezco. No sé si querés agregar algo más. Me parece que la verdad fue una charla sumamente nutritiva. Se tocaron los distintos temas. Nos quedó la pandemia. Quedará quizá para otra visita poder abordar un poco lo que ha sido también esta misión de haber enfrentado una pandemia siendo ministro de un país, de alguna manera, ¿no? Podemos decir, con tantas desigualdades, ¿no?
para no llamar, digamos, para llamar un poco la verdad de lo que estamos viviendo. Bueno, te agradecemos la visita al piso de News Digitales, te esperamos tener pronto nuevamente. Gracias, y lo que yo trato de hacer, y creo que todos tenemos que hacer, es bajar un cambio. La tarea de la política no es encender la mecha, no es gritar, no ir siempre al extremo, sino serenar y bajar un cambio. Yo trato de hacerlo de verdad y creo que también debería hacerlo el gobierno. Pues está todo muy tenso en la vida cotidiana para que la política le agregue problemas. Yo de verdad creo que todos tenemos que hacer eso, me lo tomo en serio y trato de hacerlo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Acá Gracias. con ustedes, Daniel Arroyo, actual diputado nacional del Congreso de la Nación, donde ustedes ven que muchas veces, bueno, pasan cosas interesantes en términos de poder cambiar la realidad de Argentina y otras que hay veces, bueno, mejor no abordarlas. Le agradecemos realmente la visita y, bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado.